El 26 de septiembre del año pasado, varias tuberías del gasoducto Nord Stream 2 explotaron. Nord Stream 2 era un proyecto para suministrar gas ruso por toda Europa, y era un proyecto que era operado en gran medida por una empresa alemana. Por eso, cuando se produjo la explosión, ya con la escalada de la guerra a Ucrania, se produjo un cruce de acusaciones sobre quién era el responsable de esas explosiones, en caso de que no hubiera sido un accidente, sino un sabotaje. Y digamos que de todos los sospechosos, había un sospechoso que aparecía en primer lugar, que era aquel jefe del Estado que había dicho que iba a hacer todo lo posible para acabar con el proyecto de Nord Stream 2. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Con semejante declaración, no parece raro que cuando se produjeron las explosiones hubiera quien pensara que los Estados Unidos de América podían estar detrás de aquellas explosiones. Desde el minuto 1, Rusia señaló a Estados Unidos, pero no fue hasta el pasado 8 de febrero cuando un periodista acusó abiertamente a los americanos de estar detrás. Fue precisamente un periodista americano, el señor Hersh, que en su blog publicó el reportaje Cómo los americanos volaron Nord Stream. El señor Hersh es un periodista de 86 años de edad que basaba su información en que alguien que parecía ser conocedor de ese tipo de asuntos se lo había contado. No desvela quién es ese alguien, pero la información es sorprendentemente completa, hasta el punto de que pone entrecomillados de cómo se produjo el diálogo en el que la Casa Blanca ordenaba que volaran el Nord Stream, implicando además al gobierno de Noruega. Si no hubiera considerado obvia la autoridad de Estados Unidos, ¿hubiera confiado en una sola fuente? He estado en este negocio por mucho tiempo. Si usted se da cuenta, no tengo ninguna cita de nadie en una reunión y ese fue el tema. Usted tiene que entender, mi gobierno puede, ellos son muy buenos destruyendo oleoductos, pero también son muy buenos descubriendo quién fue el que habló. Entonces tengo que ser extremadamente cuidadoso para proteger a la gente. No hay ningún índice. No hay nada con lo que ellos puedan trabajar porque no puedo ubicar a nadie en una reunión diciendo nada. Inmediatamente se ponen en marcha dos campañas. Una, la campaña de los medios proamericanos, que son mayoría en las televisiones de Occidente, para decir o bien no hablar de lo que había dicho el señor Hersh, o si se hablaba de ello, para decir que era algo conspiranoico y sin validez porque no identificaba quién era ese alguien que se lo había dicho ni ninguna prueba que pudiera resultar fiable. Por tanto, si te hacías eco de lo que hacía el señor Hersh, serías o un prorruso o un conspiranoico. Por otro lado, los medios antiamericanos, con gran fuerza en Internet, daban el contrarrelato. Si no dabas credibilidad a todo lo que decía el señor Hersh, es que eras alguien sumiso a Estados Unidos, comprado por Washington, o simplemente alguien incapaz de ser crítico. Así que todo periodista que emita un juicio de valor sobre lo que dice el señor Hersh solo puede ser o un esbirro del señor Putin o un vasallo de los americanos que defiende la censura si no se la da. En el diario El País, doña Ana Iris Simón escribía sobre este tema. Estados Unidos destruyó los gasoductos Nord Stream, o al menos así lo cuenta el periodista Seymour Hersh, detallando el sabotaje a partir de una fuente anónima implicada. Ganador de un Pulitzer, tras su última exclusiva, ha sido menospreciado como un simple bloguero. Repiten el mismo argumentario, el del portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hersh no es fiable porque suele basarse en un número muy pequeño de fuentes anónimas. Otros creen, llamadlo locos, que es lo que tiene cualquier filtración de operaciones secretas. Lo más sorprendente no es el ramalazo de ética periodística de quienes aplauden la censura de medios extranjeros. Lo más sorprendente es la falta de juicio crítico que les permite razonar sin necesidad de más fuentes que el propio gobierno americano. Parece lógico, llaman a los lectores a que sean críticos con lo que dicen los gobiernos. En este caso el gobierno norteamericano. Pero por esa regla de tres, también los lectores tienen que ser críticos con lo que dicen los periodistas, en este caso con lo que dice el señor Hersh. Sería extraño animar a los lectores a decir sean críticos con todo lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, pero sean sumisos con todo lo que dice este señor con tal de que sea contra los que a mí me caen mal. Porque a mí como lector me da la impresión de que los periodistas dan o no credibilidad a una información según su posicionamiento y según quien le caiga mal.
La cadena Fox News, que es la cadena de noticias 24 horas más vista de Estados Unidos, dio bastante credibilidad a la teoría de que lo habían volado los americanos. And in fact, no one at a high level in the U.S. government is denying it with any specificity. Instead, the White House is just dismissing this as utterly false, and no reporters are following up on this. It's amazing. Tucker, this is a case where you have the motive. The U.S. has long been trying to stop the Nord Stream 2. La pregunta es, ¿el señor Carlson le da credibilidad porque ha analizado el reportaje, ha consultado sus propias fuentes, ha juzgado que la labor periodística del señor Hersh es correcta? ¿O simplemente es que él está en contra de la administración Biden y por tanto va a dar credibilidad de todo lo negativo que haya? Porque el hecho de que el señor Carlson esté en contra de que Estados Unidos ayude a Ucrania en este conflicto, pero en cambio en su momento apoyara a Bush en su intervención en Irak, me hace pensar que la posición del señor Carlson en política internacional depende del color político de quien esté en la Casa Blanca. Employer, they wouldn't have run it. But the fact that nobody at the White House briefing today even asked about this story makes me think we are becoming North Korea. En España, el que fuera vicepresidente, don Pablo Iglesias, dio credibilidad a lo que dijo el señor Hersh, y con él todos sus seguidores. Pero de nuevo quedaba la duda si es porque el reportaje les parecía muy bien realizado, porque se fiaban del prestigio del señor Hersh, o básicamente porque era contra Estados Unidos. Otros periodistas no lo tenían tan claro. Por ejemplo, don Pedro Ballín, que en el pasado era considerado uno de los periodistas más cercanos a don Pablo Iglesias y hoy es detractor de él. Hay un grave defecto que un Bob Woodward jamás cometería. Hersh solo dispone de una fuente. La forma legítima de publicar algo tan grave sin fuente de confirmación es revelar el nombre de esa fuente única, y no lo hace. ¿Por qué en este caso, a diferencia de en casos anteriores, confió en una sola fuente? Usted no puede pedirme que hable de fuentes. Lo único que puedo decir es que he estado haciendo esto por 50, 55 años. He tenido otras historias importantes. Desde Vietnam y la CIA. He escrito. Tuve una historia que era muy importante, que fue muy importante, sobre la CIA espiando estudiantes estadounidenses. Ha habido muchas investigaciones. La única historia que escribí, la más importante, tenía 70 fuentes no identificadas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia que marca? No me gusta discutir fuentes. Otro periodista, considerado antes cercano al ex vicepresidente y hoy denostado por los pablistas, don Antonio Maestre, respondía al tuit de esto diciendo: la investigación se basa únicamente en una fuente anónima. Esto no es publicable con unos estándares mínimos. Y luego agregaba: el Pulitzer te lo dan por una investigación, no por el nombre, y una noticia con una fuente anónima ni siquiera llega a publicarse. También Tamames era comunista y ahora quiere liderar una moción con Vox. Ese es el Hersh. Ha pasado de la crítica al modus operandi del periodista al ataque personal. Aunque es cierto que el señor Hersh presumía en el pasado de publicar reportajes con más de 70 fuentes y aquí está reconociendo que su fuente es un alguien que no puede identificar. El problema del señor Maestre es que no sabemos si su interés en desacreditar lo que escribió el señor Hersh en su blog es porque periodísticamente le parece que no tiene un pase o por llevar la contraria al señor Iglesias, con el que lleva enfrentado desde hace más de un año. Pero en La Marea dedicó un amplio artículo a explicar por qué no le valía nada lo que había escrito el señor Hersh. Según Hersh, la fuente es alguien que parece saber de lo que hablaba. Tendría que estar en el círculo cercano de operaciones de inteligencia, ya que el artículo cuenta con entrecomillados del proceso de las reuniones de inteligencia. Unos entrecomillados que el periodista no explica cómo ha logrado. El autor incluso incluye un entrecomillado de la Casa Blanca que solo puede hacerse si tienes la fuente directa de la Casa Blanca y con atribución. Siempre hay que preguntar a las fuentes si hay alguna documentación que respalde lo que nos está comentando. Si se niega a entregárnosla, pediremos fotocopias. Si también se niega a eso, le preguntaremos si al menos podemos leerla en su presencia. Si siguen negándose, nos olvidaremos de la historia. Entonces, más allá de lo que le ha contado su fuente en particular, ¿ha tenido acceso a alguna prueba? La respuesta es sí. ¿Y va a publicar alguna de estas pruebas? Hay gente que me ha pedido, esta información que recibí, se me ha pedido que no la utilice, entonces no la voy a utilizar. El trabajo de un periodista no es recoger la información facilitada por una fuente, sino comprobar que la información facilitada por esa fuente es correcta. Algo que poder defender ante un juez con la seguridad de estar contando la verdad. Lo contrario es solo ser un correo de difamación de una fuente interesada y faltar a la deontología profesional. Esa práctica parece bastante deseable, especialmente si se está denunciando un delito,
aunque no es complicado encontrar en la hemeroteca casos en los que un periodista se ha hecho eco de informaciones basándose en una fuente. El diario.es fue condenado por su información sobre el supuesto viaje de vacaciones pagadas del señor Soria y el señor Bert, y en su carta de rectificación, el periodista autor de la noticia reconoció que se había fiado de una única fuente en el tema del señor Bert. En el caso de OK Diario, don Eduardo Inda sigue diciendo a día de hoy que él mantiene que su información sobre los pagos al señor Iglesias a través de la cuenta de Islas Granadinas eran veraces porque se lo dijo a una fuente de la que él se fía, aunque hasta el banco lo haya desmentido. Pero en este caso, si el señor Hersh pretendía que a partir de su blog se iniciara algún tipo de investigación judicial, es harto complicado porque no aporta nada para ello. No hay un testigo, un testimonio al que se pueda llamar a declarar para interrogar qué tanto es verdad lo que se está diciendo. En cambio, si lo que pretendía es abrir un debate ante la obviedad de que el mayor interesado en que el gasoducto desapareciera era Estados Unidos, eso sí lo ha conseguido. I promise you we'll be able to do it. La Casa Blanca, si usted quiere saber lo que yo pienso que la Casa Blanca, sin importar lo que salga, no va a decir nunca que lo hicieron. Employer, they wouldn't have run it. But the fact that nobody at the White House briefing today even asked about this story makes me think we are becoming North Korea.